Quetzalcóatl, el dios azteca que despertó una profecía peligrosa. La mitología está llena de figuras poderosas, pero pocas han cambiado la historia de forma tan peligrosa como Quetzalcóatl, el dios azteca conocido como la serpiente emplumada. Su historia, llena de traición, sacrificio y redención, terminó mezclándose con la realidad y marcando el destino de un imperio. ¿Quién era realmente Quetzalcóatl? ¿Cómo se convirtió en un símbolo de esperanza para los aztecas y al mismo tiempo en una de las mayores tragedias de su civilización? Quédate conmigo mientras exploramos su origen, su caída y la profecía que selló el destino del pueblo mexicano. Antes de empezar, dime, ¿conoces la historia de Quetzalcóatl? ¿Crees que un mito puede influir en eventos históricos reales? Déjalo en los comentarios. Para entender la importancia de Quetzalcóatl, debemos regresar al principio de los tiempos, según la mitología azteca. Él era uno de los 4 dioses creadores, junto a Tezcatlipoca, Huitzilopochtli y Xipe-Totec. Mientras que otros dioses exigían sacrificios sangrientos, Quetzalcóatl era diferente. Se le consideraba el dios de la sabiduría, la fertilidad y la civilización. Uno de los mitos más fascinantes cuenta cómo creó a la humanidad. Según la tradición, Quetzalcóatl descendió al inframundo, conocido como Mictlán, para recuperar los huesos de generaciones pasadas. Con astucia y valentía, logró escapar con los huesos y los mezcló con su propia sangre para dar vida a los humanos. Piensa en esto. Un Dios dispuesto a sacrificarse por la humanidad. ¿No es una idea poderosa? Pero, ¿qué pasa cuando un dios así se ve traicionado? Quetzalcóatl, el dios de la sabiduría y el equilibrio, era un líder venerado no solo por los aztecas, sino por muchas culturas mesoamericanas. Representaba la perfección moral, y una de sus principales reglas era la pureza, simbolizada por su voto de castidad. Este voto, más que un simple compromiso, era un reflejo de su misión como Dios, preservar la armonía y mantenerse libre de corrupción. Sin embargo, esta pureza despertó la envidia de su hermano, Tezcatlipoca, el dios de la noche y la discordia. Tezcatlipoca veía en Quetzalcóatl un rival que debía ser eliminado. Para lograrlo, ideó un plan tan brillante como cruel. Atacar no con la fuerza, sino manipulando las emociones humanas de vergüenza y culpa. El plan de Tezcatlipoca. Un día, Tezcatlipoca se presentó ante Quetzalcóatl disfrazado de un humilde servidor y le ofreció una bebida especial, el pulque, un licor alcohólico hecho de agave. Quetzalcóatl, quien nunca había probado esta bebida, aceptó el ofrecimiento, creyendo que era un regalo sagrado. El pulque embriagó a Quetzalcóatl, nublando su juicio. En este estado cometió un acto que iba en contra de sus propios principios. Rompió su voto de castidad. Según algunas versiones, tuvo relaciones con una sacerdotisa o con una mujer mortal a quien él había protegido. Cuando despertó al día siguiente y recordó lo sucedido, la vergüenza lo abrumó. Ponte en su lugar. Un Dios conocido por su pureza y sabiduría, traicionado por sus propios deseos en un momento de debilidad. ¿Crees que es justo juzgarlo por un error que todos podríamos cometer? Déjame tu opinión en los comentarios. Consumido por la culpa, Quetzalcóatl no solo perdió la confianza en sí mismo, sino que sintió que ya no era digno de liderar a su pueblo. Decidió exiliarse, dejando atrás su reino y su legado. Según la leyenda, se dirigió hacia el este, hacia el mar, donde montó una balsa hecha de serpientes y navegó hacia el horizonte. Antes de partir, hizo una promesa que cambiaría la historia. Volveré desde el este cuando las estrellas se alineen. El exilio de Quetzalcóatl no solo marcó el inicio de su leyenda como un dios caído, sino que también dejó un vacío en la cultura mexica.
Su promesa de regreso se convirtió en una profecía que alimentó la esperanza y siglos después sembraría la confusión durante la llegada de los conquistadores. ¿Qué tan poderosa es la vergüenza? Incluso los dioses no son inmunes a sus efectos. ¿Crees que Quetzalcóatl tomó la decisión correcta al abandonar su reino o debería haber enfrentado su error? Déjame tu respuesta. Ahora avancemos en el tiempo hasta el año 1519. Hernán Cortés llega a las costas de México con un pequeño ejército. Para los mexicas, esta no era una llegada cualquiera. Cortés venía del este, como había prometido Quetzalcóatl, y su apariencia, un hombre de piel clara y barba, encajaba con la descripción del dios. Moctezuma II, el emperador mexica, estaba al tanto de la profecía y decidió recibir a Cortés con regalos y ceremonias. Pero esta aparente bienvenida no fue solo un gesto de hospitalidad. Era también un intento de descifrar si Cortés era realmente Quetzalcóatl o un peligro para su pueblo. Moctezuma cometió un error crítico. Les permitió quedarse dentro de la ciudad y observar de cerca su sistema de gobierno y sus recursos. Este acceso les dio a los españoles la información que necesitaban para aprovechar las debilidades de los mexicas. Imagínate ser Moctezuma en ese momento. Un líder enfrentando algo que parece cumplir con una antigua profecía. ¿Qué hubieras hecho en su lugar? ¿Los habrías recibido como dioses o como enemigos? Déjalo en los comentarios. La creencia en la profecía debilitó la resistencia inicial de los mexicas y permitió a Cortés ganar tiempo para formar alianzas con tribus enemigas de los mexicas. Lo que siguió fue la caída del imperio más poderoso de Mesoamérica, una tragedia que comenzó con una confusión entre mito y realidad. Esto nos hace pensar, ¿qué tan peligrosas pueden ser las creencias cuando se utilizan para interpretar eventos reales? ¿Crees que la profecía de Quetzalcóatl realmente jugó un papel o fue solo una coincidencia histórica? Déjame tu teoría. Aunque la profecía de Quetzalcóatl marcó el fin de una era, su legado sigue vivo en el México moderno. Hoy en día es visto como un símbolo de conocimiento, redención y resistencia cultural. Su figura aparece en monumentos, arte contemporáneo y hasta en movimientos espirituales. En contraste con los dioses asociados con sacrificios humanos, Quetzalcóatl representa la humanidad y la sabiduría. Es, en muchos sentidos, un recordatorio de lo que aspiramos a ser. Seres que buscan el equilibrio entre lo divino y lo terrenal. Al final, la historia de Quetzalcóatl nos deja una lección importante. Nuestras creencias, cuando no se cuestionan, pueden definir nuestro destino, para bien o para mal. ¿Qué opinas de Quetzalcóatl y su promesa de regresar? ¿Crees que su mito sigue vigente en nuestra era? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje y nos vemos en el próximo capítulo de Luz y Leyendas.